El gobierno actual está por concluir su mandato, pero eso no quiere decir que los problemas que el país viene arrastrando desde hace tiempo van a desaparecer por el hecho de que cambie el gobierno. De hecho, hay un problema muy particular, muy profundo, muy fundamental que enfrenta el país, y es el problema del poder político. Es el problema de la excesiva concentración del poder. Ha habido muchísimos programas en los últimos años, muchos intentos de construir instituciones que limiten, que sean contrapesos para el poder, pero eso no ha alterado en lo más mínimo la capacidad de la presidencia para funcionar para todo fin práctico como le da la gana. Mucho de lo que estamos por ver en el mes de septiembre en reformas constitucionales, cuyo objetivo último es concentrar todavía más el poder presidencial, van justamente en la dirección opuesta a lo que requeriría la sociedad mexicana. Me explico. Tenemos gobiernos cada vez más activistas, pero gobiernos que gobiernan cada vez menos territorio, menos sectores de la economía, menos capacidad de resolver problemas fundamentales del país. Esta es una paradoja, pero es muy real y tiene que ver con la falta de estructuras institucionales en la sociedad mexicana. Tiene que ver con territorios que han sido cedidos al narco, al crimen organizado, porque no hay capacidad en el gobierno para actuar. Tiene que ver con el hecho de que tenemos una economía que podría ser todavía más dinámica de lo que es en los sectores más dinámicos, que podría y debería sumar a todo el resto de la sociedad mexicana, y sin embargo ha faltado la capacidad y la disposición de quienes están en el gobierno para resolver problemas básicos de infraestructura, de educación, de salud. Y esto no nada más es en el gobierno que está por acabar, esto ha sido cierto por muchos años ya, en el que no se han resuelto problemas básicos. Y el problema más fundamental, desde mi perspectiva, es el del poder. El poder es fundamental para que pueda funcionar una sociedad. Un gobierno debe tener las características, las capacidades, los instrumentos para poder resolver los problemas, para poder avanzar en su proyecto de desarrollo. Pero tiene que también generar certidumbre para que no haya locura y media y no haya una desesperanza, un colapso en las percepciones sociales. En las elecciones recientes tuvimos un caso muy ejemplificativo, quizá incluso emblemático. Se discutió mucho la permanencia de los instrumentos de transferencias sociales, los programas que el presidente había ideado. Fue un gran logro del presidente el elevar los ingresos de un porcentaje importante de las familias mexicanas. Pero la discusión no era sobre ese ingreso, era sobre la permanencia de ese ingreso. En la medida en que ese ingreso se institucionalice, en que los programas sociales se formalicen, en esa medida esa incertidumbre desaparece. Lo que se requieren precisamente son leyes, regulaciones, instituciones, estructuras que garanticen que lo que quiere el presidente, que lo que quiere el gobierno en turno, no va a alterar las cosas que son o que requieren ser permanentes. Y eso, así como para las personas de menores ingresos, esos programas son importantes. Para la economía, para los inversionistas, para los empresarios, lo mismo es cierto de la necesidad de certidumbre sobre las reglas del juego que gobiernen a sectores, sobre todo los que han sido en el pasado propiedad o susceptibles exclusivamente a la inversión pública, como la electricidad, como los energéticos en general, e infraestructura y demás. Lo que necesitamos como país es contrapesos, instituciones que permitan que el poder no sea absoluto, no se ejerza de una manera tal que cree una incertidumbre permanente. Pero el punto de fondo es uno muy sencillo. Hoy en día mucha gente está satisfecha con los programas sociales que existen y por eso votó por el gobierno, por el partido en el gobierno. Pero ese partido algún día dejará el gobierno, puede ser en 6 años, puede ser en 12, puede ser en 18, puede ser cuando sea, pero algún día va a cambiar y la gente hoy está tan tranquila y tan contenta, capaz que va a acabar estando del otro lado de la moneda, va a estar susceptible y preocupada por la permanencia de ese tipo de programas. Las instituciones serias, sólidas, los contrapesos impedirían que ese sea un tema. Y eso es lo importante. Algún día las cosas cambian y los que hoy están contentos empiezan a estar descontentos y los que antes estaban descontentos empiezan a estar contentos. Lo que necesitamos es mecanismos que le den certidumbre y certeza a todo mundo.